Bueno, yo quería, antes que nada, empezar a hablaros, siquiera someramente, un poco de biodiversidad, que se ha estado hablando mucho, y poneros un caso concreto que tenemos en Málaga en estos días. No sé si muchos conocéis Málaga, tenemos una cosa que se llama el cauce del río Guadalmedina, que atraviesa la ciudad de norte a sur, que no tiene apenas cauce porque es un río de avenidas, que en los años 80 se hizo una presa arriba de Málaga para evitar las inundaciones que se habían ido produciendo, consecuencia de la desertificación de toda la pérdida de la masa forestal de Málaga desde el siglo XVI. Bueno, en estos días se está haciendo una gran obra de construcción al sur del estadio de fútbol de la Rosaleda, y eso está significando que se están extrayendo grandes cantidades de agua del freático, porque hay una zona ahí de embalsamiento de freático, están saliendo metros y metros cúbicos al cauce, lo que ha generado una renaturalización natural del cauce del Guadalmedina. La renaturalización del Guadalmedina es una de las peticiones que nos presentan los grupos ecologistas, ecologistas en acción, etcétera, etcétera, preocupados por la sostenibilidad. Y es cierto que ha supuesto una explosión de la biodiversidad. Ahora mismo ves allí, hay agua, hay garzas, hay garcetas, hay patos, hay todo tipo de especies que han aparecido. Pero claro, con las explosiones de la biodiversidad no podemos elegir, no podemos decir este sí, este no. Y resulta que con toda esa biodiversidad pues han venido mosquitos, han venido ratas, han venido insectos, y nos encontramos ahora mismo en que una parte de la población está encantada, pero hay otra mucha que está completamente enfadada. Tengo aquí una carta que me llegó ayer de un presidente de una comunidad de vecinos poniéndonos a caer de un burro, porque como es que no hemos entrado al cauce para arrasar como se hacía toda la vida. Toda la vida, cuando llegaba la primavera, se entraba con bulldozers y se arrasaba con aquello, se desbrozaba, esa palabra que nos encanta tanto en la ciudad, ¿no? Porque no podemos ver una hierba, o sea, no puedo tener un alcorque con hierba porque eso tiene que estar desbrozado, por Dios, ¿cómo puede estar eso con esa hierba ahí de esa manera? Es un poco para que entendáis que desde el punto de la administración, desde el punto de vista de la administración local, es muy complicado tomar decisiones y aplicar políticas que cuenten con el acuerdo de todo el mundo. Y muy a menudo, la mayoría de las veces, nos enfrentamos a que tenemos unos colectivos que son minoritarios, que son los que tienen esas expectativas de cambio, pero tenemos detrás una gran mayoría de personas que no entienden eso, ¿vale? Y que lo que quieren es que no haya mosquitos. Les da igual que aquello parezca un vergel. Yo por eso muchas veces, el otro día estuve reunido con los ecologistas en acción, hace unos pocos días estuve con los de PACMA, y siempre les digo, os equivocáis en quién es vuestro objetivo, porque venís a la administración y estas cosas no se cambian de arriba a abajo. Estas cosas se cambian de abajo a arriba. Es el ciudadano el que tiene que cambiar su mentalidad y que quiera que ese alcorque no se desbroce y que ese cauce esté renaturalizado. Y eso, por eso, esos colectivos tan sensibilizados, a quien tienen que ir a llevar su mensaje es a la ciudadanía. Porque a la administración yo los escucharé, me parecerá razonable, les daré la razón, pero yo no tengo formas de hacer que la ciudadanía... Yo puedo hacer una campaña, pero eso a la ciudadanía en general les afecta muy poco. El ciudadano, las personas, lo que hace que nos movamos es el ejemplo, más que lo que nos digan o lo que nos cuenten. Y por tanto, pues estos colectivos lo que tienen que hacer es trasladar esa sensibilidad a la ciudadanía con su ejemplo. Y que no sea yo el que está a la puerta del supermercado enseñando sobre separación de residuos y regalando bolsas de reciclaje, sino que sean los colectivos los que digan esto es lo que yo estoy haciendo y dar ejemplo. Y soy un ciudadano, no soy la administración que te vengo a contar esto. Pero hoy me voy a centrar en los animales. Y voy a hablaros un poco de lo que hemos hecho en Málaga en estos años, ¿sí? Y me gusta empezar por datos, ¿vale? Y entonces os voy a poner una tabla para que veáis. Estos son los datos de entradas y salidas de gatos y perros en el periodo enero a mayo del año 2012, ¿vale? Yo la estadística que tengo es desde el año 2011, pero no me ha podido dar la segmentación enero-mayo del 11 y por tanto os doy en el 12. Fijaros, en ese periodo, en el año 2012, recogimos 391 perros
y nos entregaron 551. La ley andaluza permite que cualquier persona que ya se ha cansado de su perro lo lleve a un zoosanitario. Yo tengo que cogerlo sin preguntar, sin cobrar nada, sin pedir explicaciones. Ahí me lo quedo. Se adoptaron 183, fueron rescatados por sus propietarios 60 y cedimos a otras instituciones, generalmente la Sociedad Protectora de Animales, pero también otras, 161. Y eutanasiamos 454 perros en esos 5 meses. Y abajo tenéis los gatos. Fijaros, el dato curioso de los gatos es que las entregas por propietarios son siempre infinitamente menores que las de los perros. Pero es que al final los dueños de perros y gatos tienen una diferente sensibilidad. Es muy habitual la proporción, como veis, y eso se mantiene a lo largo de los años. Y tuvimos que sacrificar 383 gatos. Ahora os voy a poner los datos de este año, enero, mayo 2021. Hemos recogido 78 perros, nos han seguido entregando 98, se han adoptado 64. Dale a la siguiente, por favor. Aquí tenéis, no sé si me puedes esconder para que... Esta es la variación de ese periodo del 2012 con el 21. Fijaros, se ha reducido un 81% la entrada de perros. Hemos reducido también, evidentemente, las adopciones, los rescates, porque todo ha bajado. 3 perros he eutanasiado en este periodo. Y todos por motivos sanitarios, médicos. Estaban enfermos, estaban heridos, no se les podía... 99% de reducción. Y en gatos... Pues ahí tenéis también los números. Hemos sacrificado, hemos tenido que eutanasiar 2 gatos. Estos son 10 años de trabajo. La siguiente. Bueno, señalaba aquí. Siguiente, por favor. Esta ha sido la evolución de esos 10 años, desde el año 2011. Tenéis ahí todos los parámetros que hemos estado viendo, pues cómo han ido evolucionando en ese periodo. Siguiente, lo vemos en forma de gráfico. Bueno, aquí tenéis los porcentajes, pues 93% de reducción 2020 comparado con 2011, 84% de reducción en el caso de los gatos. Fijaros los datos, lo que hemos estado sacrificando de perros, el récord es en el 2012, efectivamente 1.158 perros eutanasiados en un año. Y en gatos el récord está en el 2012, 939. Y hemos pasado, el año pasado, se eutanasiaron 78 perros y 139 gatos. Pero a día de hoy los números son los que habéis visto. Luego hemos alcanzado el sacrificio cero sin tener que determinarlo de forma normativa por ordenanza. Siguiente. Tenéis aquí los gráficos de cómo ha sido esa evolución. Veis sobre todo el descenso marcado en el tema de las eutanasias, aquí en la segunda línea, la naranjita. Siguiente. Y el caso de los gatos también. Siguiente. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos conseguido llegar hasta aquí? Pues de muy distintas formas. Yo mi primera reunión que tuve cuando llegué al puesto fue con un grupo de personas concienciadas con estos temas que querían que prohibiéramos los circos con animales en la ciudad de Málaga. Y yo, pues al poco de trabajar, ya me di cuenta que este tema de los animales, la protección, el bienestar animal es una cosa que estaba adquiriendo importancia, ¿no? Y por tanto, pues hemos empezado, desde ese momento, comenzamos a trabajar poco a poco, con todos los colectivos con los que hemos podido, ¿vale? La Sociedad Protectora de Animales, que como decía Manuel, está muy cerca de nuestros centros sanitarios, les asignamos una subvención anualmente, que ahora está del orden de 80.000 euros. AMAN, que es con quien trabajamos para los gatos, tenemos un programa de colonias estables de gatos ferales, que ahora mismo a día de hoy tenemos 232 colonias registradas con sus gestores formados y autorizados, con su carnet de gestor de colonia autorizado, listado que conoce la policía, las empresas de jardinería, las empresas de limpieza, que saben dónde están, estamos ahora en el proceso de georreferenciar esas colonias. También les damos una ayuda económica que se destina a la esterilización de los gatos, porque la única forma real de control de las colonias de gatos es el método CER, de captura, esterilización y retorno.
También hay una escuela canina municipal que colabora con nosotros en la evaluación de los perros que tenemos en acogida. En fin, trabajamos con todos ellos, hemos querido ser un poco vanguardia en todos estos temas. Fuimos la primera ciudad que se adhirió al manifiesto felino en el año 2015. Siguiente. Hemos hecho infinidad de eventos de todo tipo relacionados con los perros, con los gatos, fruto siempre de ese trabajo estrecho con estos colectivos. Y aquí tengo que hacer un alto y hacer, lo voy a decir al final, pero hay una labor muy importante en este tema que es la empatía y dar con las personas adecuadas. Y no siempre es fácil hacer que colectivos con sensibilidades y con historias muy distintas colaboren juntos. Tenemos por un lado funcionarios, veterinarios, que durante años han sido vilipendiados, insultados, criticados, porque se decía que eran unos asesinos, que mataban a los animales, etc. Hacer que trabajen con personas con una muy alta sensibilidad, con enfoques completamente distintos, no siempre es fácil, ¿vale? Y hemos llegado a la conclusión que muchas veces es una cuestión de con quién estás trabajando, tanto de un lado como de otro, ¿vale? A veces tienes que cambiar a las personas porque tienes que encontrar aquellas que encuentren caminos de colaboración, pero al final, si todo el mundo pone su empeño y si todo el mundo aplica la empatía, que significa ponerte en el lugar del otro y entender por qué el otro hace lo que hace, es una clave para todo ello. Siguiente. Hemos hecho, como os decía, eventos de todo tipo. Siguiente. Hemos hecho campañas, tanto nosotros directamente como colaborando con colectivos para promover la adopción. Esta que veis aquí es una que nos gustó mucho, con Jorge Berrocal, que reconocéis de Gran Hermano. La famosa frase de ¿quién me pone la pierna encima?, ¿no? Pues hicimos este juego de palabras, ¿quién me pone la pata encima? Jorge, hemos mantenido con él una muy buena relación a partir de entonces, ¿vale? Y bueno, pues estas cosas son siempre importantes, las campañas, la información, la divulgación, pero evidentemente, sobre todo yendo de la mano de los colectivos y que sean los colectivos los que se impliquen y que esto no sea una campaña que hace la administración, sino que sea una cosa que hagamos conjuntamente. Siguiente. Difusión, comunicación, todas las adopciones que se hacen en nuestros centros sanitarios le damos difusión, las hacemos internacionales también a través de las protectoras. Tenemos las visitas de escolares que contaba Manuel. Prácticamente todas las semanas tenemos escolares que vienen a nuestros centros sanitarios y les hablamos de tenencia responsable o convivencia responsable. Siguiente. Y evidentemente pues todo un esfuerzo de mantener esa comunicación constante, que la ciudadanía conozca todo lo que estamos haciendo, que aprenda, que entienda las razones por lo que estamos haciéndolo, y contando como siempre con la complicidad de estos colectivos, que no sea una cosa de la administración, sino que vayamos siempre también en materia de comunicación. Y aquí tenéis pues los últimos grandes hitos de este principio de año que hemos conseguido. Pues eso, por primera vez estuvimos 3 semanas sin ningún gato en el centro sanitario. A día de hoy tengo 30 y tantos porque hemos tenido que retirar en 3 síndromes de Noé, que hemos traído un montón de gatos. Pero bueno, estamos trabajando, pero no estamos eutanasiando, porque no tenemos esa presión de la capacidad. Siguiente. Y bueno, podría contaros de muchas otras cosas más. Málaga ha sido una de las primeras grandes ciudades en España en poner en marcha el censo genético de todos los animales. Tenemos más de 40.000 perros ya censados genéticamente. Yo estoy convencido que será el sistema de identificación del futuro, porque es un sistema 100% seguro. No le puedes quitar el ADN a un perro como le puedes quitar el microchip. Tenemos además que se incorporan a ello todo lo que son los perros de caza, los cazadores. Ya se está hablando con la Federación de Caza, porque además es el mejor sistema de protección para un animal, para prevenir el abandono. Ahora mismo me dejan una camada de 8 perros en el zoo sanitario y yo no tengo forma de saber de eso, de dónde viene, o en el refugio de la protectora. Ahora mismo ya esos perros... Urbana para mí, la biodiversidad, el ser humano, ¿no? Pero en fin, no quiero entrar en esto, pero precisamente una cosa... No, pero dentro de unos años, cuando ya haya una base de datos importante, podamos identificar el padre, la madre, el abuelo, la abuela de ese perro, de esos cachorros, y poder tirar de hilo y empezar a ser más duros. Tenemos una nueva ley de bienestar y protección animal en Andalucía, que está prácticamente en su fase final, donde se incorporan muchas de las cosas que hemos estado trabajando en Málaga y
por eso pues estamos muy satisfechos, y esto es una de ellas que se va a incorporar tanto en la ley nacional como en la autonómica. De momento no va a ser algo obligatorio como se pretendió en la primera parte de la ley nacional, pero se nos deja a los ayuntamientos la posibilidad de que lo hagamos de forma voluntaria si queremos. Con su chapa, con su código de QR, ya no vas a necesitar un lector de microchip. Si ves a un perro perdido, le pasas, como haces con el menú del restaurante, lo pasas y te va a salir la información del propietario. Directamente lo llamas: oye, que me he encontrado tu perro. Perro que no tiene que ir al veterinario, no tiene que ir al zoosanitario, pasar a lo mejor 2 o 3 días hasta que deslocalizamos a su propietario. Y no sé si me quedaba alguna cosa más. Conclusiones, ¿cómo lo hemos conseguido? Como os decía, empatía, ser conscientes de que las expectativas y las sensibilidades son muy distintas de un lado y de por otro, y por tanto tenemos que hacer ese esfuerzo de entender al otro, por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice, y no ser drásticos, ¿vale? Hay que ser comprensivos por un lado y por otro. Y eso es algo que os puedo garantizar que a los funcionarios desde el minuto 1 he intentado, porque es mi principal responsabilidad. A los colectivos se lo he intentado transmitir, pero evidentemente es su responsabilidad. Muy importante, importantísimo, despolitizar todos estos temas. Mientras no despoliticemos la preocupación por el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, los esfuerzos por la sostenibilidad, la protección y el bienestar animal, mal vamos. Si se convierte en un arma política, donde yo solo con mi ideología soy el único que puede defender estas cosas y todos los demás no tienen nada que decir, mal vamos, porque ya estamos poniéndonos enfrente a la mitad de la población. Estos son temas comunes de todos y no pueden ser un arma arrojadiza políticamente. Son temas en los que todos tenemos que estar de acuerdo. Y si cualquiera se adueña de ellos, ya sabe que está haciendo un flaco favor al conjunto de la población. Todos estos temas. Siguiente. Importantísimo. Todos estos temas también: protección animal, ecología, medio ambiente, etcétera, etcétera. Mucha gente habla mucho. Las redes sociales nos dan una maravilla de plataforma para contar un montón de cosas. Pero luego, a la hora de la verdad, los que curran, y eso lo conoceréis vosotros en Sevilla Consciente, que al final queda siempre un núcleo de personas que son las que ponen y dan el callo, son siempre los mismos. Esto pasa en todos lados, ¿vale? El reto de la administración es distinguir el grano de la paja y detectar cuáles son esas personas, esos colectivos que realmente son susceptibles de trabajar con ellos. Nosotros eso lo hemos vivido en el tema de los gatos, particularmente, hasta que dimos con una asociación, con un colectivo serio, de gente formal, de gente organizada, que podía poner habíamos hecho un montón de cosas, habíamos gastado dinero en cosas que no habían tenido ningún retorno. Eso es muy importante. Y los cambios normativos, evidentemente, tenemos que seguir apretando, pero, de nuevo, insisto, no apretemos tanto a las administraciones, sino creemos conciencia en el conjunto de la población que demande a las administraciones esos cambios. Insisto una vez más, todo esto no se cambia de arriba abajo, se cambia de abajo arriba. Lo hemos visto en todas las revoluciones que hemos tenido en la historia de la humanidad. Los grandes cambios siempre de abajo arriba, nunca de arriba abajo. Yo creo que, exacto, tenemos que estar todos dispuestos a renunciar a alguna parte de nuestros objetivos, porque si no, la negociación fracasa. Y eso es la esencia de una negociación. Tú vas con tus objetivos, el otro viene con los suyos, unos renuncian a unos, otros renuncian a otros, y al final llegamos a un terreno común. Eso es la clave. Y en materia de ecología, de sostenibilidad, como en todos los demás, ¿vale? Y yo creo que eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, mi reflexión tiene que ver con dos cuestiones. En relación a la salud y a la biodiversidad, evidentemente hay un nexo en común, ¿no?, que tiene que ver con la interioridad. Perfectamente Emilio y los dos doctores han hecho énfasis en que la cuestión de la salud está en el empoderamiento, en que realmente es la actitud ante nuestro cuerpo, ante la vida, lo que nos hace mantenernos sanos o enfermar. Totalmente de acuerdo, y creo que ahí está la base. Creo que aquí se han sentado los pilares fundamentales de dónde tenemos que buscar la salud
y evidentemente confiar en los grandísimos profesionales que existen en todas partes, desde, en fin, auxiliares, enfermeros, que con su buena intención están al servicio de que la salud, pero que realmente somos nosotros donde tenemos que empezar, y además haremos un gran favor a la comunidad médica si nos cuidamos más y somos más biodiversos, tanto con nosotros como con lo que nos rodea, ¿no? En relación a la biodiversidad, dos cuestiones que tienen que ver con el intervencionismo, el afán de intervenir en todo lo que es intervenible por parte del ser humano, cuando Enrique Simó ha explicado perfectamente que nos cuesta trabajo estar quietos, hacer un tiempo de silencio, de cerrar los ojos, de meditación. El minutito que hemos hecho con él a mí se me ha hecho muy corto, pero entiendo que también hay personas que la meditación y estar con uno mismo, con los ojos cerrados, centrados en la respiración, bueno, parece fácil, pero no lo es, no lo es. Entonces se trata de que tenemos que centrarnos más en nosotros mismos y observar. Esto nos hace situarnos en la posición del observador, no del que interviene, y en cuestión de la naturaleza intervenimos demasiado. Y hay un gran ejemplo que me gusta poner en este caso, que es que en marzo del año pasado, cuando se declaró la pandemia a nivel mundial, donde nos obligaron a quedarnos en casa, precisamente la naturaleza se expresó maravillosamente y las grandes ciudades empezaron a enriquecerse con insectos, con aves, costas donde las aguas estaban turbias o contaminadas, aparecían peces, delfines, animales que antes no había, en los ríos igual, y sobre todo en las grandes ciudades más importantes del mundo, en 2 semanas nada más los niveles de contaminación atmosférica bajaron tremendamente. Todo esto por el no intervencionismo humano. A nivel individual podemos hacer lo mismo en nuestras vidas cotidianas y realmente no es difícil, no es difícil. Existe lo que se dice, y todos conocemos, de desarrollo sostenible, ¿no? Crecimiento continuo a nivel de economía, cuando realmente lo que toca ahora es la retirada sostenible. No significa el parón como en la pandemia del año pasado, pero sí que significa que poquito a poco podemos ir dando paso atrás y llevando una vida más sencilla. Y bueno, y la otra cuestión, que no me quiero enrollar mucho, que tiene que ver con los seres invasores, las especies invasoras. Bueno, pues hace tiempo me dediqué a estudiar las listas negras de especies invasoras en el mundo. Existe una lista negra española de especies invasoras, una lista europea de especies invasoras y una lista mundial de especies invasoras, donde, si no recuerdo mal, la primera es la acacia negra, la segunda es un ave, el miná común, y la tercera especie invasora, más invasora del mundo, el caracol gigante, un caracol africano. Bueno, y yo dije, y me pensé, ¿y dónde está el ser humano en esta lista? No aparece el ser humano, nosotros no somos invasores, cuando realmente, si pudieran expresarse la naturaleza y los animales, creo que nos situarían a nosotros con diferencia en el primer lugar como la especie más invasora del planeta Tierra. Y yo creo que tenemos que tomar conciencia de ello y tenemos que, en lugar de invadir la naturaleza y intervenirla, en el tema de las cotorras, por ejemplo, a mí me apasiona mucho este tema porque desde el Foro de Medio Ambiente hemos tratado mucho este tema con el Ayuntamiento, con Enrique, con Luis Medina, y realmente observar cómo se adapta una especie que habitualmente no está en esta zona, pero y ver cómo se interrelaciona con los demás seres y no intervenir o lo mínimo posible para que se adapte, y haciendo las pequeñas modificaciones que haya que hacer. Entonces yo creo que ese es el camino. El camino es el no intervencionismo, la retirada sostenible, el autoconocimiento y la observación del mundo que nos rodea. Y bueno, y todo esto nos lleva a la conciencia, todo esto nos hace ser más conscientes. Y bueno, si no quiero comprometer mucho a Luis Medina Montoya, pero ya que tengo aquí la oportunidad, me gustaría hacerle una pregunta concisa en relación al tema de las cotorras en Málaga, que sé de buena tinta que las cotorras no entienden de fronteras y se desplazan por toda la Costa del Sol, y son distintos municipios en Málaga los que están estudiando la manera de también no tener que erradicarlas, como se ha hecho por ejemplo en Zaragoza y en algunos otros lugares donde con carabinas pues se les ha disparado para erradicarlas, ¿no? Creo que hay otros caminos más inteligentes y empáticos con nuestros hermanos los animales. Así que si Luis, ¿no te importa comentarnos un poco cómo está la situación de las cotorras en la Costa del Sol?
Muchas gracias. Yo también quería regañaros un poco, Manuel, porque en una reunión de un grupo como este, en Sevilla Consciente, no puede haber botellas de plástico de un solo uso. Os animo a que redescubráis el agua del grifo y uséis jarras y vasos de cristal, que son lo más ecológico que hay. El tema de la cotorra es algo muy complejo y, como dice Manuel, hemos estado hablando muchísimo, he hablado también con Enrique Figueroa varias veces. A instancias nuestras, desde el ayuntamiento, se creó una mesa de trabajo que lo organizó la Diputación, donde nos reunimos todos los ayuntamientos de la costa que estamos afectados por el problema del sobredimensionamiento de la población de la cotorra argentina. Desafortunadamente nos vino el bicho este y la cosa se quedó parada, ¿no? Nosotros a día de hoy, según el último censo que hicimos el año pasado, en Málaga capital tenemos una población de 7.000 cotorras argentinas, que impone una presión en el medio ambiente que no me parece excesivamente bueno. Sobre todo porque, contrariamente a lo que ocurre en Sevilla con la cotorra de Kramer, que la principal afección es a la población de murciélagos porque le quita los lugares de anidamiento, la cotorra argentina construye sus propios nidos, pero ejerce una muy alta presión sobre lo que es la vegetación del entorno. Construye nidos muy grandes, en algunos casos hasta 100 kilos de peso, y lo hace a base de cortar ramitas y brotes de todo lo que es el entorno de los árboles. Luego, evidentemente, tiene sus molestias a la ciudadanía, que evidentemente, pues si tú no tienes delante de tu casa un nido de cotorras todo el día haciendo ruido, pues no te afecta tanto, pero os puedo asegurar que el vecino que tiene el nido de cotorra delante de su casa está llamando al ayuntamiento un día sí y otro también, ¿vale? Y entonces nosotros al final tenemos que intentar encontrar una solución que sea satisfactoria para todo el mundo. Hemos estado haciendo... se hizo el servicio de control de aves, entró una nueva empresa y hemos empezado a hacer pruebas con esta nueva empresa y hemos descubierto que el sistema de trampa, la típica trampa de libro de toda la vida con el que se cazaban las pequeñas aves y el silvestrismo, ¿no? Se llama, me parece, pues es efectiva, porque a nosotros no nos parece adecuado el sistema de la carabina, ¿no? Del disparo. Pero lo cierto es que a día de hoy el único sistema que está cuantificado y que está documentado científicamente, su efectividad es el del disparo, porque en Zaragoza lo hicieron y a nivel nacional es el único sistema que hay. Pero nosotros estamos comprobando que hay otros sistemas que pueden ponerse en práctica. Al final todo es una cuestión de equilibrio entre lo que es las necesidades y las exigencias de la ciudadanía, esa sensibilidad que necesitamos que nos ayuden los que son más sensibles a cambiar, con lo que es el derecho a la vida de estos seres vivos, ¿no? Y es muy complicado, muy complicado. Nosotros en cualquier caso, en ningún momento nos hemos planteado una exterminación ni una liquidación de la especie, o sea, lo único que perseguimos es un control de esa población, como se hace igualmente con las palomas, con las ratas o con las cucarachas, que al final pues es lo que tenemos que encontrar, un equilibrio dentro del entorno urbano, porque ese libro de Darwin, Llega a la ciudad, me lo he apuntado porque me lo quiero leer. Ese equilibrio natural que sucede en el medio ambiente, en la naturaleza, no siempre ocurre en el medio urbano, porque es un medio que tiene otros factores que tienen otros efectos distintos. Pero bueno, en cualquier caso lo leeré. En conclusión, estamos esperando que se vuelva a reunir esa mesa de trabajo a nivel de la Diputación. El otro día cuando estuve con PACMA, ellos nos pidieron que pudieran aportar en esa mesa pues sus datos y sus informes y otras posibilidades de programas de control, y estamos dispuestos a hacerlo, porque en principio no nos llegamos a nada. Lo único que tenemos que intentar es mantener un equilibrio entre efectividad y coste, evidentemente, porque a lo mejor un sistema de esterilización desde un punto de vista ético puede ser muy interesante, pero el coste de capturar a las cotorras para llevarlas a un veterinario que la esterilice y devolverla a la naturaleza,
puede ser tan tremendo que no se pueda justificar de cara a esa ciudadanía que todavía no tiene esa sensibilidad. Aquellas personas medioambientalmente o ecológicamente sensibles les puede parecer fantástico que nos gastemos 100 euros en capturar, esterilizar y soltar a una cotorra, pero el conjunto de la ciudadanía a día de hoy no lo entiende. Luego, no nos empeñemos tanto en obligar a la administración a que lo haga, sino que trabajemos para que la ciudadanía cambie su mentalidad y le parezca razonable que me gaste 100 euros en esterilizar una cotorra. Esa es la diferencia. ¿Vale? Yo entiendo perfectamente el enfoque medioambientalista, animalista, como queráis llamarlo, porque llevo 10 años trabajando con los colectivos y los entiendo, pero yo tengo que también mirar por cómo se gasta ese dinero público y qué es lo que me está pidiendo la ciudadanía. Y no siempre es fácil, incluso si tus objetivos son buenos. Nosotros tenemos en Málaga una experiencia que quisimos hacer, pusimos una colmena en la parte de arriba de un edificio nuestro municipal en el pleno centro histórico de Málaga, porque ¿cómo se llama lo de las abejas? No. Sí, pero la polinización. No, la polinización no. La apicultura. La apicultura urbana es algo que se está desarrollando ya en muchos países y nosotros quisimos hacer esa experiencia y funcionó fenomenal hasta que empezaron algunos vecinos a decirnos que cómo se nos ocurría, porque tenían abejas en su terraza, ¿no? Ni les picaban ni nada, pero se asustaban. Tuvimos que quitarlo, ¿no? Siempre es otro ejemplo de esa lucha constante que tenemos que tener entre yo que quiero dejar ese alcorque con esas hierbas porque están absorbiendo CO2 y porque están contribuyendo a la polinización, y el vecino que lo quiere niquelado. Es que lo quiere niquelado. Yo tengo una moción preparada para llevar a la Comisión de Medio Ambiente diciendo que no vamos a desbrozar solares, no vamos a desbrozar los alcorques, solamente en caso de problemas de seguridad o una circunstancia que el técnico diga hágase, no vamos a desbrozar, ni vamos a quitar, ni nada de eso. Hasta que se agoste, una vez que se seca, tal, entonces sí. Y lo he propuesto, evidentemente mi concejala a día de hoy, tal como está la sociedad, dice, yo no me atrevo porque esto es una cosa complicadísima. Y eso sí, ella incluso ya va teniendo esa sensibilidad, evidentemente, que la tiene. Pero no percibimos que sea la realidad, porque cada vez que hay un alcorque con hierbas, nos están subiendo la foto al Twitter diciendo, mira el ayuntamiento, cómo hace su trabajo. Ese es el problema. Que estamos entre la espada y la pared y no encontramos aliados en ninguno de los dos bandos. Muchas gracias. Gracias.